Adiós, amigas y cariñosas y afectuosas hermanas en el seguimiento del mensaje de Jesús. Aurelio de León siempre ha convivido y compartido vuestras ideas, vuestro trabajo, vuestra lucha. Recuerdo con cariño y muchísimo afecto toda nuestra actuación en Kinshasa, en el Congo, con las misioneras de Jesús, del Rosario, de la misionera del Rosario, con las que estuvimos codo con codo y mano con mano trabajando durante algún tiempo. Os recuerdo con mucho cariño y la atención como a mí, por ser el único hombro que habría entre nosotros, me atendisteis siempre. Un abrazo muy fuerte, hasta que pronto os acompañe y viva con vosotras la felicidad eterna de Dios. Aurelio de León. Dos discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿Qué ha ocurrido? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de mañana al sepulcro, no encontraron su cuerpo e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les había dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: «Qué necios y torpes sois para no creer lo que anunciaron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria?» Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció. Ellos comentaron: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron a los 11 con sus compañeros que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. De nuevo San Lucas nos recuerda lo que el otro día San Juan nos decía. Jesús se manifiesta en la comunidad, en el grupo de ellos reunidos. Pero aquí nos da una razón, una causa principal que los une.
y es sencillamente la que le transmiten los discípulos de Maús. Le conocieron al partir el pan, al comunicarse unos con otros, al compartir las cosas, etc. La comunidad cristiana la inicia Jesús en su vida mortal. Reunidos los suyos, le siguen y con ellos va creando esa comunidad. Pero llega el momento de su muerte en la cruz y el miedo que entra en el corazón, en la mente de aquella gente, de aquellos seguidores, los derrumba y hace que la comunidad prácticamente se venga abajo, llenos de miedo, asustados, acobardados por lo que les pudieran pasar. Esa comunidad toma nueva vida cuando Jesús se hace presente en medio de ellos y tiene la experiencia de que vive. Entonces se animan, se alientan, salen adelante y sobre todo se fortalece cuando aprenden cómo esa comunidad tiene que vivir, unidos entre ellos y viviendo el amor, con el testimonio por delante de los discípulos de Maús. Le hemos conocido al partir el pan. Los apóstoles de Jesús, alentados y animados por Jesús vivo, a quien sienten en su interior y a quien recuerdan constantemente en el ágape fraterno, en el partir del pan, perdido el miedo y superado el fracaso que sentían ante el Jesús, a su Maestro, a quien ven crucificado, clavado en una cruz, salen ahora públicamente a anunciar al pueblo y a todas las gentes después que Jesús está vivo, que su mensaje tiene validez. Y a su palabra surgen muchas comunidades por todas partes, que animados por ese mismo espíritu son capaces de soportar y sufrir todas las persecuciones que contra ellos deciden y decretan los emperadores romanos. En el año 313, Constantino I dio la libertad a los cristianos y dejó de perseguirlos. Y luego, al final del siglo, Teodosio I declaró a la Iglesia la religión oficial del imperio. Y de las catacumbas pasaron a las basílicas y los palacios. De modo que llegó la Iglesia a constituirse verdadera institución de poder, con lo que el espíritu de las primeras comunidades poco a poco fue desapareciendo. Es verdad que en la Edad Media y después surgieron órdenes religiosas, congregaciones dedicadas a la enseñanza y a la caridad, pero en el pueblo el espíritu comunitario prácticamente desapareció. Y se fue discriminando mucho y acentuándose la diferencia entre clases dentro de la Iglesia. La clase clerical por un lado y la clase laical, el pueblo, por otro. Pero además en el pueblo mismo, los que eran verdaderamente considerados cristianos eran los que más dinero tenían, los caciques del pueblo, los poderosos. Los pobres estaban para atenderlos, pero no para inculcar en ellos un verdadero espíritu religioso cristiano que los llevara a trabajar también por la implantación del reino. A partir del Concilio Vaticano II surgieron por todas partes en las parroquias y en las distintas instituciones personas comprometidas en lo temporal, buscando hacer realidad el reino de Dios, que no se conseguirá únicamente rezando. Hay que trabajar, lucharse por la justicia, por el amor, por la igualdad, por la libertad, etc., que son los valores del reino que hemos de implantar. Y a eso mandó Jesús a sus discípulos, lo que no quita, sino al contrario, impulsa más a ello el que tengamos también que orar, pero una oración profunda que nos lleve precisamente a esto. A finales de los años 60, en la Iglesia hubo un gran cambio
Los movimientos apostólicos especializados de acción católica y las comunidades de base prácticamente fueron anuladas, acusados todos ellos de temporalismo, cuando en realidad lo que estaban haciendo y trabajando era por la implantación del reino de Dios desde los mismos puestos de trabajo que ellos ocupaban. Y surgió entonces un movimiento muy espiritualista que inició comunidades de distintas clases del mismo sentido espiritualista e intimista, que es lo que actualmente se mantiene. Desde mi pequeñez, pero también desde la experiencia de mis muchos años dentro de mi trabajo y pastoral en la Iglesia, veo que la Iglesia debiera orientar su pastoral de otra manera. No solo crear comunidades espirituales, intimistas, que están dentro de la Iglesia, sino animar a la gente y predicar más el Evangelio del compromiso, el Evangelio que intenta hacer realidad el reino de Dios de verdad y que no se queda e invita únicamente a rezar. Una Iglesia más avanzada, que responda a nuestras situaciones actuales, que está pendiente de los pobres, pero no solamente para darles limosna, sino para defender sus derechos y animarles a ellos también a trabajar por la misma adquisición y defensa de los derechos propios, es lo que hoy día el mundo necesita. Y yo desde luego pienso que si no se va por ahí, la Iglesia poco a poco va a ir quedándose en los muy mayores, porque ahora ya son mayores, pero se quedará en los muy mayores dentro de poco tiempo si todo esto no va cambiando. Ojalá sea así, que cambie y oriente su vida, su pastoral, a establecer de verdad el reino de Dios con oración y con trabajo y esfuerzo por hacerlo realidad. Y desde luego, completando esta oración y este trabajo con unas celebraciones vivas de la Eucaristía, en que unos y otros nos sintamos más unidos, más cercanos, participando activamente todos en ella. Adiós, amigos y amigas. Hasta otro rato. Estabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, que Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allí buscaron, mas acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Maús. Por el camino de Maús, un peregrino iba conmigo. No le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en
la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Maús. Por el camino de Maús, peregrino iba conmigo, no le conocí al caminar, ahora sí, en la fracción del